Debo empezar. Bien, voy a crear un archivo nuevo. Bien, ¿alguien sabe qué es la indentación del código? No, yo no sabía, pero como me lo mandaste, ahí lo estaba viendo. Es cuando dejamos mucho espacio. Yo soy de dejar espacio. Espacio entre línea y línea, decís vos. ¿Qué es eso? Es un poco más que eso. Los espacios entre línea y línea Ah, están bien. sí, No, la verdad no afectan tanto en eso. Es más bien cómo se generan los espacios de izquierda a derecha, o sea, las sangrías de claro, sí, cada sí. línea. Bien. Por ejemplo, una cosa es, no se crea una variable, dejar dos espacios, un espacio lo que sea, empezar con un for, vamos a hacer un while así todos usamos SI. La cosa viene acá. Podemos poner llaves. Hay varios formatos de indentación que se pueden usar. Hay muchos, por ejemplo, JavaScript tiene su propio que es ECMAScript y eso da un formato de código que podemos usar. Los más conocidos, por ejemplo, para las llaves son poner el while, los paréntesis y la llave de apertura y después la llave de cierre. Lo importante es que esto esté alineado, digamos, la W con la llave. Ya sea que esto esté, por ejemplo, puede estar dentro de un if, todo esto, el if igual puede estar así, vamos a poner true así no tiene fallos. Y si nosotros tenemos un bucle, un ciclo, un condicional adentro de otra cosa, es importante que no quede de esta, bueno, primero ahí que está mal, sería ahí. Es importante que quede de esta forma y no de esta. O sea, que haya espacio, una sangría, por así decirlo, acá y acá. Que se note que el while está dentro del if. Lo mismo si tenemos algo dentro del while. Vamos a incluir solamente la variable. El console.log o las sentencias que estén dentro del while estén todas a una sangría de distancia. Ahora vamos a ver un poco qué es eso. La sangría, cuánta es, con qué tecla se hace y todo lo demás. Por lo general se usan entre 2 y 4 espacios. Muy pocas personas usan, o empresas, lo que sea, usan 8 y prácticamente nadie usa 6. Después, ¿cómo se hacen? Es muy recomendable usarlo con la tecla Tab, tenerlo configurado en la tecla Tab, para que apretando un Tab haga 2 espacios. Y que esos espacios sean espacios efectivamente y no sea una tabulación. Eso se configura, díganme si ven bien, no sé si se puede, sí, acá. Acá abajo del Visual Studio Code dice espacios 2. Y ahí dice Select Indentation. Eso es la indentación. Cuando apretamos la tecla Tab, ¿qué va a hacer? Si nosotros hacemos clic ahí, aparecen este cuadro primero. Dice indentar usando espacios o indentar usando tabs. En JavaScript se usa usando espacios y es mucho mejor porque después hay otros editores de códigos que toman mal los tabs o puede traer fallos usar tabulaciones para intentar. Entonces hacen clic en usando espacios y yo lo tengo configurado en 2, pero lo pueden configurar en 4. Ya le digo, muchas veces usa 8 a veces, 6 casi nunca, y los del por medio no conozco ningún código que esté indentado en 1, en impares, por general no. Entonces yo lo tengo configurado en 2. Entonces ahora, cuando apretemos un tab, va a generar 2 espacios, y al momento esto de compilar lo va a tomar como espacios y no como tabulaciones. Después, ¿qué otras formas se pueden hacer lo de la indentación en cada sentencia esta grande, digamos? Algunos usan el if, o sea, la palabra clave, la condición o lo que vaya entre paréntesis, si es una función pueden ser los parámetros, y la llave de apertura todo en una sola línea. Y después la llave de cierre tiene que estar alineada, y justo en VS Code aparece la liñita acá, como en un gris más claro. Eso les marca que está bien intentado. Otra forma de hacerlo, que vi que un par de personas lo usaban, que también es muy aceptable, es hacerlo así. Poner entre llaves, o sea, poner el if y la condición, o function, nombre de la función, parámetros o argumentos,
la llave abajo y la última llave acá, que quedan alineadas de estas dos. Y obviamente el if alineado con la primera llave y la última con la primera llave. Lo mismo en el while sería así. Es importante que si nosotros estamos haciendo un código que en algún lugar tenemos esta forma, respetemos siempre esa forma. O si la tenemos de otra forma, de esta forma, lo mantengamos siempre así, que no haya uno así y otro de la otra forma. Que si uno está así, pongamos todos de la misma forma. Eso es la lección. Después, hay otras personas, sobre todo en programación en C, que lo que hacen, por ejemplo, es poner el if, o sea, que se va a ejecutar una línea abajo, o por ejemplo la función, por ejemplo, vamos a hacerlo con una función. Ponen function, el nombre de la función, abajo ponen los parámetros, acá en JavaScript no sé si funciona bien, pero es así, los nombres de los parámetros, el argumento 1, argumento 2, y las llaves por debajo. Funciona bien. Entonces, en una línea tenés el nombre de la función, y en casos, por ejemplo, después cuando veamos TypeScript, que va a ser lo que devuelve, por ejemplo, un string, algo así. Después los argumentos, y abajo todo también separados, y las sentencias irían acá. Es importante que si tenemos al momento de hacer un programa un poco más grande, cuando empecemos con React vamos a ver que se van a hacer programas enormes, siempre hacerlo de la misma forma esto. Y no en un archivo una cosa, en otro archivo otra, o del mismo archivo todo diferente. Lo mismo que quería decirlo con el... Bueno, a mí en particular me gusta esta otra forma. Con los if y los else, si tienen un if en el que tuvieron que poner llaves, ya sea porque había más de una línea de sentencia o porque quisieron y había una sola, todos los sucesivos hacia abajo tienen que seguir esa misma forma. O sea, si ponen un else, con los if y else también pueden poner el else acá, de esta forma, de esta otra forma, o de esta forma. Tienen que poner el else o el else if con llaves, por más que acá sea, por ejemplo, sea un 0. Si lo hicieron de una forma al principio, tienen que continuar con esa forma. Si ven que lo hacen de otra forma, va a seguir funcionando, pero es más complicado leer el código después. Tenés todo un if y una sola línea que hace todo. Cierra el if, abre un else y termina de ejecutar el else. Entonces, si empezaron de esta forma, continúen de esa forma, por más que sea algo muy fácil, que puede ir en una sola línea. Ahí. Estilos de códigos, que es esto en la indentación, hay muchísimos. Pueden leer, después buscar, a ver si lo escribo bien por el chat. ECMAScript es el de JavaScript y tiene un montón de cosas más aparte de reglamentaciones a la forma de escribir código. Y después lo que les quería comentar un poco era sobre hacer esto automáticamente. Por ejemplo, yo puedo tener todo esto así, sin inventar mucho, algo así, porque lo fui escribiendo y fui quedando así, no quería perder tiempo mientras lo hacía. En mi caso, en VS Code, creo que no tengo ninguna extensión que además de la que viene por defecto, pero apretando Ctrl-Shift-I y latina, lo que genera es la autoindentación, que por defecto es como esto. Ustedes pues pueden cambiar esas cosas donde escriben los corchetes o descargar otras. Por ejemplo, en la zona de extensiones, pueden poner, por ejemplo, JavaScript int. Y en alguno de estos van a ser las indentaciones de JavaScript. Va a haber muchísimos. Ya después, acá no me está apareciendo ninguno que conozca. Vamos a ver cuáles son. O sea, por lo general cuando buscan una extensión, lo que sea, hacen clic y les va a aparecer todos los detalles de qué hace todo esto. Y ahí pueden ver cuál es la que hace, con qué tecla se usa y si les gusta o no. Pero eso, o sea, si lo tienen de una forma y no quieren hacer todo manualmente, apretan Ctrl-Shift-I y automáticamente se les va a acomodar el código, al menos de una manera aceptable. Después pueden cambiarlo a su gusto, pero siempre siguiendo toda la misma estructura en el código.
No sé si quieren ir probando o preguntar alguna otra cosa. A mí, yo no sé, en algún momento instalé eh, alguna extensión que cuando lo guardo me lo acomoda. Ok, también hay extensiones eso, que cuando guardan, por ejemplo, los de indentaciones, por lo general, a ver, vamos a volver. Por ejemplo, si yo saco los puntos y coma, estoy casi seguro que no los agrega. Ah, sí, acá también los agrega. Bueno, eso. Además le va a agregar los puntos y coma a las sentencias. En este No, caso es apretando una combinación de teclas. En el caso de Tomás es cuando aprieta Control S. Sí, no sé quién habló. no, yo te decía, ¿y no había dónde Sí. dónde escribías la extensión para instalarla? ¿O cómo era? ¿Con Control Shift I, viste? ¿Que te Con aparece Control para...? Shift I es la que viene por defecto con Bien, el VS Code. Si no, ok. acá en la parte izquierda, en el lugar de extensiones, Ah, no la pueden leí, buscar no la veía. Ok. alguna Ah, lo tengo personalizada que cerrado, por tenga. eso. Ok, ok, sí, sí. Listo, ahí veo la extensión. Perfecto. Sé que había un truco para que aparezcan solamente intentadores, pero no me lo acuerdo ahora. La verdad uso el... Bueno, está el Grand Format. Este sí es un intentador. Podemos ver qué hace este. Pero como ven, no lo tengo instalado. Bueno, este es un poquito más... Ah, no, este es un método. Pueden hacer instalar nomás y después ya vemos cómo lo usamos. Pero tienen muchos. Obviamente después también van a tener resaltadores, o sea, qué color ponerle acá a las letras, que no, después pueden cambiar la tipografía y un montón de cosas. Pero lo más importante es eso, es la indentación del código, que quede estético y que sea fácil de leer. No es lo mismo leer esto y tratar de debuguear eso, que no sé, tratar de debuguear esto de acá. Algo así. Va a ser mucho más fácil si el código está ordenado. Al ordenarlo, saben qué segmento de código está dentro de un condicional, dentro de un bucle y dentro de varias cosas. Y va a ser más fácil para ustedes después para debuguear. Otro consejo: en el momento de que no funcione algo de su código, usen console logs. Es como el debugueador más fácil. Después quizás veamos el debugger tiene que ser por acá. El debugueo de VS Code, si no, con console log lo ponen, no sé, una función no les está funcionando. Bueno, ponen uno al principio de la función y otro al final. Entonces saben si se empezó a ejecutar bien y si se está terminando de ejecutar. Si eso funciona bien, pongan uno antes de llamarla y después de llamarla. Capaz el problema está ahí. Y ahí pueden ir imprimiendo los datos que pasan por argumentos, los que devuelven por argumentos. Y va a ser más fácil saber qué está llegando mal a dónde o qué no se está ejecutando como ustedes quieren. Otra cosa que quería comentarles es justamente esto de acá. Tener cuidado con la sentencia return, porque lo que hace es terminar el programa completo en ese punto. Vamos a hacer un ejemplo con un for. Con un for, creo que lo vi en el ejercicio de la cuenta regresiva. Si ponen, por ejemplo, si y es igual a 10, va a ser algo. Si es igual a 0 era el otro caso, va a ser otra cosa. Y si no, última cosa. Acá hay un console log. No me acuerdo, una cuenta regresiva creo que era. Acá era el lanzamiento. Y en cualquier otro caso, era el número solo. Es importante que se hacen que acá solamente tiene que ir console log en este caso y no, por ejemplo, un return console log, porque esto va a funcionar bastante mal. Creo que en particular en un caso había que justo en el último hacía lo del return console log. Entonces esto aparentemente, vamos a ejecutarlo, funciona bien.
¿En qué carpeta lo tengo? En este caso está... Ah, porque estoy empezando desde cero, era desde 10 hacia atrás. En este caso funciona bien, porque justo el patrón se está produciendo en el último. Pero si nosotros queríamos poner en el 1 algo diferente, o para no modificar esto, vamos a agregar otro else. Que por ejemplo, si era igual a 1, vamos a poner algo como lo de abajo. Pero, no sé, un lanzamiento casi. Lo vamos a dejar ahí. En este caso, si ejecutamos eso con ese return ahí, no va a llegar al punto 0, o sea, ejecuta los primeros, o sea, cuenta regresiva hasta el 2, después en el 1, lo que hace es el lanzamiento casi, pero no entra el 0, ¿por qué? Porque acá hay un return, y esta palabra termina la ejecución de ese programa completo, ni siquiera la del for, la de todo el programa. Si yo acá abajo de esto quisiera hacer otra cosa, por ejemplo, un testeo de que terminó el for, ya esto lo ejecuto, no se ejecuta ni siquiera el console log de abajo, porque este return terminó con la ejecución de todo, se mató el proceso directamente. Entonces, si se lo sacamos a eso, ahí sí ya va a funcionar. Entonces es importante saber eso, que un return termina, en el caso de que esté en el programa principal, hace que el programa principal termine. Si está dentro de una función, hace que la función termine. Y también puede generar problemas. Pero en este caso, que el for está directamente en el programa principal, digamos, no está dentro de una función, va a hacer que todo el programa termine. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que devolvemos, si necesitamos hacer un return o no. Igual que si una función está modificando una variable global, es muy probable que no haga falta devolver algo. Simplemente entra a la función, modifica lo que vamos a usar después, no devuelve nada, termina y ya podemos acceder a esos datos de forma correcta o chequear si todo está bien. Ah, está justo, se me decía, sí, me había confundido ahí, porque era de 10 a 0. Ok, no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre este tema o sobre lo que sea. Esto es lo que quería aclarar. Capaz el jueves traigo otro tema para aclarar, pero esto me parecía lo más importante. Obviamente lo de indentación no va a modificar en la nota porque no es algo que estemos evaluando ahora. Es solamente algo, no sé, me pareció interesante de saber. No, yo no, Gaby. Buenísimo. Consulta, el sábado Sí. no hay clases, ¿no? Eso lo estamos hablando todavía. Va a Ok. haber, hoy siempre las clases los sábados fueron opcionales. Sí, Probablemente yo esté conectado a esa hora. Por si alguien tiene alguna consulta, puedo hacer una encuesta ahora más cerca de que termine la clase. O ahora, por si alguien se tiene que ir antes, para saber si a alguien le va a hacer falta esa clase. bueno. Y este jueves creo que, no sé si ya les dijeron en el teórico, acá en Córdoba es feriado y vi que muchos habían preguntado, vamos a dar clases lo mismo. A vos va a dar clases y los del práctico también. ¿Está bien, Yo Seba, con el voy horario? a contestar que no en la clase del sábado, pero porque no puedo nomás, no porque no la Ok. necesito. ¿No podés a la mañana o no podés en ningún horario? No, porque viajo. Ah, ok. Viajo, me voy a
Sí, viajo, pero acá no puedo. Sí, a mí me pasa lo mismo, pero después la veo grabada de última, Gaby. Yo Buenísimo. no viajo. Y el jueves también viajo. Bueno, ya de viaje no estoy. Ah, una cosa más me quedaba por decir. Eh, en el tema de ordenar, vi que muchos habían hecho en vez de, podemos hacer esto así, desde cero. En el momento de ordenar lo del los invitados aceptados o no aceptados o los rechazados, está bien como habían empezado. Bueno, el primero no había que ordenar nada, así que con un console log del elemento ya estaba. Al momento de tener que ordenarlo, ponían el a.sort, le puse dos tabs, ponían el a.sort acá dentro del for. Esto obviamente funciona de cierta forma bien. Si lo ejecutamos, lo va a ordenar correctamente. Ahora le quiero agregar un 0 así está un poquito más desordenado. Lo ordena correctamente. El problema es que está ordenándolo por cada una de las iteraciones que está haciendo. O sea, entra con 0, lo ordena, imprime la primera posición. Va con 1, lo ordena de nuevo, imprime la segunda posición, que no va a cambiar porque acá los números no cambiaron, por lo tanto, asort es igual en cada una de las iteraciones. Pero lo mismo este algoritmo se ejecuta. Está bien que justo el sort de JavaScript es bastante rápido, pero consume mucho lo mismo. En un arreglo de 8 elementos como el que teníamos, no va a modificar en nada, pero es muy común tener, por ejemplo, cuando vemos programación web, todo en una base de datos, y de ahí tomar cosas, pueden tener cientos o miles de elementos como mínimo, y eso sí va a tardar muchísimo, porque esto en programación se llama, tiene una complejidad más o menos de n, quiere decir que el costo computacional es mínimo de la cantidad de elementos que tiene que procesar esa cantidad de elementos. Entonces, hacerlo acá adentro, primero no modifica nada del arreglo porque ya está ordenado. Si acá adentro estaríamos cambiando, eliminando cosas, podría modificarlo. Si simplemente eliminamos cosas, no lo modifica. Por ejemplo, si en un arreglo ordenado sacamos el 3, sigue ordenado. Entonces, lo mejor es ponerlo por fuera. Entonces, se ordena una vez y solamente imprimimos elemento a elemento. Ah, otra cosa, acá estamos haciendo un for, que si se dan cuenta, un for también es de orden n, porque va una vez por cada uno de los elementos. Entonces, al hacer las cuentas, esto queda de orden n cuadrado, que eso ya es un costo computacional bastante alto. De hecho, gusta poco que los algoritmos tengan ese tipo de convergencia en tiempo de terminación. Entonces, siempre es bueno minimizar esos costos y al hacerlo acá, queda simplemente en orden n, o 2n, pero se simplifica n. Era solamente eso, que ahora no trae ningún tipo de costo, pero más adelante, quizás en el curso, sí van a ver que anda muy lento su algoritmo, no van a saber por qué es, y es por eso. Porque este sort tiene un for adentro o una serie de fors, depende de cómo esté implementado, y al ponerlo dentro de otro for, va a complicar más las cosas. Pero eso no lo habíamos explicado, o al menos yo no lo expliqué, así que tampoco bajaba punto ni calificación hacerlo de esa forma. Sí, Seba, eso era lo del extra, lo de ordenar. Ahora me fijo ese, a ver qué pasó. Capaz me olvidé de cambiar los permisos de nuevo. Y como no los tengo yo, o sea, todo esto se sube a otro mail, así que tengo que pedir que cambien los permisos.
Ahora cuando termine la clase me pongo a modificar todos esos permisos y probablemente mañana yo también ya tenga la nota del práctico 3, que ya me falta poco para terminarla. Vi, no sé si estará conectado ahora, que alguien había programado su propio algoritmo de ordenación. Creo que no está. Pero bueno, le quería decir que estaba bien hecho y que lo invitaba a, ya se lo voy a mandar el mail, a investigar otros tipos de algoritmos de ordenación. El que había hecho se llama Selection Sort, y hay otros, por ejemplo, Quicksort, que lo hace un poco más rápido el algoritmo. No sé si estás, si no, después lo verá grabado la clase. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta de esto último que dije? O no sé, quiere averiguar algo más de funciones, de qué se viene en el curso. ¿Alguien ya En la hizo? segunda, Sí. en la segunda parte vas a estar vos, Gaby, o no? Porque nos dijo Sí, voy a vos. estar de todo el curso. Ah, qué bueno. Genial. ¿Sí, Mariano? Sí, yo tengo una pregunta, pero es sobre el práctico, el 4. Sí, hacelo. ¿Querés que transmita? Porque no estoy pudiendo resolver una cosita. Sí, sí, transmití. Si alguien no lo terminó y no se quiere spoilear, es momento de mutear el Meet. Momento de spoiler. Sí. Si no, lo pueden ver lo mismo y puede ser una duda que tenga más personas. ¿Qué haces con el cebollita? ¿Qué haces con el cebollita? Perdón. Mira acá. Perdón si escuchan cosas de fondo, estamos teniendo problemas con un gato. No, está bien. Bueno, lo siguiente, te lo marco. Yo hice la función para tener la jugada de la computadora y ahora quiero Ok. asignarle a jugada CPU la jugada de la computadora. Hice un Bien. if para que, de acuerdo al valor del entero que me devuelve, la función asignarle piedra, papel o tijera. Perfecto. En el momento de imprimirlo, sucede lo siguiente. Acá en teoría me devuelve 0, pero 0 tendría que decir piedra y me devuelve papel. Ok. Y no entiendo por qué. Bien, ¿dónde estás imprimiendo lo que te devuelve? ¿Dentro de la función obtener jugada? ¿Obtener jugada computadora? Sí, ¿O ese 0 dónde está, dónde se está imprimiendo? del console log, de obtener jugada. Sí, ya sé por qué. Fíjate que cada vez que llamas a obtener jugada, vas a estar generando un número nuevo. Por lo tanto, ahí haces console log, obtener jugada. Y eso Sí. te devuelve algo. Pero en el punto de abajo, cuando haces let jugada CPU, estás llamando de nuevo a ese obtener jugada. Por lo tanto, te está generando otro número. Puede ser que en muchos casos los dos números aleatorios sean el mismo, pero en muchos otros casos no van a ser iguales. De hecho, en la mayoría. Perfecto. Entonces, lo que debería hacer es suprimir este console log. O lo pasas abajo y en vez de imprimir lo que llamas a la función de nuevo, imprimir lo que tenés guardado en jugada PC. Ok. Acuérdense que cada vez que llamamos una función que devuelve algo, excepto que la función siempre devuelve lo mismo, va a devolver algo diferente. Si queremos usarlo varias veces, tenemos que llamar a la función, guardarlo en una variable como estás haciendo ahí en jugada CPU, Sí. y después de abajo usar la variable jugada CPU. Si llamas de nuevo a la función vas a obtener otro resultado. Por ejemplo, empezar a hacer que jueguen dos computadoras entre sí.
y que haya 2 jugadas CPU y que matchen entre ellas. Perfecto. Ok. Si querés testearlo ahora, baja eso hacia abajo o cortarlo y pegarlo. Trata de ponerlo antes del if, así sabemos si está bien. Ah, es verdad, es verdad. Tipo, para que te quede más o menos como lo tenías, ahí. Y como argumento del console.log, en vez de llamar a la función, imprimí jugada CPU. Ahí en el mismo console.log que cambiaste de lugar, Sí, ahí adentro, en vez de todo eso lo que estás haciendo es llamar de nuevo a la función. claro. No, Y vos acá querés es jugada sí, CPU. imprimir lo que ya te devolvió esa función antes. Ahí, Bien, exacto. excelente. Ahora sí tendría que funcionar bien. Ahí lo guardo. Ahí vamos. Bueno, por ahora sí. A ver, vamos de vuelta. Ahí va. En teoría, funca. Bien. Ahora no sé si ya lo habrás pensado o no, Sí, pero fíjate lo que estás haciendo en ese if y sí. vamos a pensar cómo lo podés cambiar por algo que se pueda hacer en una sola línea, por ejemplo. Vos estás diciendo que siempre que la jugada de la CPU sea 0, Sí. va a ser piedra. Siempre que sea 1, va a ser papel. Y Ujú. siempre que sea 2, va a ser tijera. Justo tenés 0, va a estar asignada a una cosa, 1 asignada a otra y 2 asignada a otra. Sí, Y esas siempre van a ser constantes, o sea, no van a cambiar de acuerdo a lo que elija otra cosa, no va a haber algo que sea cartón, por ejemplo. Entonces claro. vos podrías tener esas 3 variables guardadas en algún tipo de estructura de datos y después poder acceder a ellas directamente con el número que te devolvió jugada CPU. Sí, lo había pensado. Ah, buenísimo. Entonces te dejo después cualquier cosa, mandame un mail o en la próxima clase, si no te sale, me preguntas. Pero buenísimo. Excelente. A ver si lo que había pensado es correcto, es hacerlo todo dentro de un objeto. Aunque hay una estructura más fácil que se puede usar, que empieza en 0 y es indeterminado, pero en este caso podría ir hasta 2 nomás. Ah, en un array. Claro. Entonces, en vez de poner si jugada de CPU igual a 0, va a ser piedra, lo que haces es, por ejemplo, jugada de CPU, te creas la variable, un arreglo que en la posición 0 tenga piedra, en la posición 1 tenga papel y en la posición 2 tenga tijera, y haces, por ejemplo, se van a llamar opciones, ese arreglo. Opciones en jugada CPU. Entonces, si es 0, acceder a la primera posición, si es 1, a la segunda, y si es 2, a la tercera. Perfecto. Ok, ahora me pongo con eso. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. ¿Ya les dijeron cuándo empieza el próximo curso? ¿O la continuación de este? No dije nada. Eso, hay receso 2 semanas, me parece que dijo. Sí, creo que empieza el 25. Sí, creo que sí. No es oficial todavía el número, la Pero, fecha, pero para que se ok. puedan ir organizando, creo que va a ser ese, el martes 25. Tiene el mismo horario y mantenemos el mismo ayudante. Me parece que sí, excepto que alguien quiera cambiar de ayudante, puede mandar un mail en cualquier momento del No, curso para no, cambiar. por eso pregunto. Por eso Ah, no, pregunto. supongo que sí. Ok, genial. Obviamente, eso no lo sé, yo supongo por un tema de organicidad va a ser mucho más fácil si ya tenemos los grupos divididos, mantener horarios, ayudantes y todo lo demás. Por las dudas le pueden preguntar a Agustín o a Miguel Pagano, pero supongo que sí. Bueno, genial, genial. Y consulta, este práctico se entrega el jueves, ¿verdad? Este de ahora, El el 4, 4, ya te digo, por las dudas. Creo que es el el jueves. 6 de julio, sí. Sí, sí, jueves. Perfecto. Buenísimo. Lo mismo, obviamente, creo que si tienen cualquier inconveniente, yo el sábado voy a dar las clases, lo pueden entregar el mismo sábado, no va a haber inconveniente. Manden un mail por las dudas,
Para avisarte, ¿no? Pero listo. Sí, Genial. Genial. Gracias, Gaby. no, de nada. A ver, voy a revisar si hay algo más que les quiera decir. La verdad pensé que me iba a tomar más tiempo todo. Una cosa nomás, pero ya son detalles, eran bastante particulares. Eso, que el momento de, ya sea recorrer el arreglo de invitados o de rechazados, es mucho mejor antes que contar manualmente cuántos números hay. En este caso son 7. Y poner aquí un 7 es siempre mucho más conveniente usar el método a.length. Después una mejora más allá de esto es que si sabemos que vamos a usar 4 o 5 fors que van a usar esto, también se puede crear una variable, por ejemplo L, donde vamos a guardar eso si sabemos que no va a cambiar. Y entonces en vez de usar a.length usamos L y evitamos gasto computacional adicional. Pero si no, con ponerlo así ya va a estar bastante bien. No estaba mostrando nada, ¿no? No, nada. Decía eso, que en vez de contar acá cuántos elementos tiene y acá poner ese número de elementos de forma literal, siempre es mejor usar el a.length. Después eso, si sabemos que lo vamos a usar muchas veces a esto, tener cuidado que no va a modificar el tamaño de esto. Si se modifica, cada vez que lo vayamos a usar, lo tenemos que calcular. Si no se va a modificar, podemos asignar ese tamaño a una variable y después usar la variable esa. Entonces el cálculo de cuántos elementos tiene lo hacemos una sola vez y después usamos ese número. Eso disminuye un poco el costo computacional. En un ejemplo tan chico, en nada se va a notar, al menos si lo tomamos por tiempo. Pero bueno, como mínimo, usarlo de forma dinámica llamando al método. Después, muchas veces es más conveniente antes que imprimir directamente el número, si se fijan. A ver si esto. Imprime todo esto en amarillo, porque está directamente imprimiendo un tipo entero. Entonces, para que todo se imprima de la misma forma, y después imprimimos, como en el caso de la cuenta atrás, uno va a aparecer en gris o en verde, como esté configurado su terminal, los demás en amarillo o en otro color, porque está imprimiendo a strings entero, y si imprime algún booleano puede aparecer de alguna otra forma. Entonces, quizás es más conveniente imprimir directamente un porcentaje i en este caso, o d, es lo mismo. Y todo esto lo voy a imprimir de forma string. Entonces, van a tener todas las salidas de la misma forma, digamos, formateados al mismo tipo. Pero eso es un detalle nomás que no afecta en nada. Después también vi que algunos habían declarado la variable acá, letI, y acá directamente la inicializaban en 0. Esto va a funcionar perfectamente. La verdad que el costo computacional de declararla afuera e inicializarla adentro es muy mínimo, por lo tanto no es necesario hacerlo, puede quedar todo dentro de la misma línea. Si les resulta más fácil, está perfecto. Muchas veces se declara afuera así, cuando se hace programación competitiva y cada milisegundo cuenta, pero no es tan necesario para este caso. Y muchas veces ustedes van a tener que elegir entre visibilidad, o sea, qué tan estético queda, y no tanto por la estética, sino por lo que sea fácil de leer.
Y después, por ejemplo, si tienen esto así, y quieren agregar algo antes del for, lo pueden tener separado como un espacio, pueden llegar a poner algo más acá y se pueden llegar a olvidar de que lo declararon afuera y pueden estar modificando la variable acá, o una variable i suele ser muy utilizada para algoritmos en donde tengamos que iterar e indexar en algo, entonces podemos querer volver a usarla, o acá dentro mismo, entonces puede traer quizás un poco de confusión sobre cuál se está ejecutando en dónde, si es global, si es local. Acá saben que si la crean acá dentro, ningún programa por fuera la va a poder modificar. Si ustedes la crean acá afuera, voy a dejar comentada si no tengo que escribir tanto. Si ustedes la declaran acá afuera y tienen un programa sincrónico en JavaScript donde de acá llaman a algo que se va a ejecutar, por ejemplo, a un servidor o a otra parte de su programa, puede llegar a modificar esta variable porque está de forma global. Si la mantienen dentro del for, se queda con un scope local y nadie la va a poder modificar, nada que esté dentro del for. De nada que esté por fuera del for la va a poder modificar. A.push cambia el length. Cualquier cosa que agregue o quite, el push, el pop, el shift y el unshift cambian el tamaño del arreglo. O sea, si el tamaño es 0 y hacen un pop o un unshift, no va a cambiar en nada, porque va a seguir siendo 0, sacarle algo que no tiene nada no cambia. Pero la regla general es que sí lo cambia, entonces sí habría que calcular el largo del arreglo siempre que lo queramos usar. O al menos después del método que modifique su tamaño. Que de hecho eso se puede usar como un truco para saber si un arreglo fue modificado, al menos en inserción y eliminación de elementos. Ustedes antes de hacer un for, por ejemplo, quieren hacer un código que tiene que trabajar sobre un arreglo, pero no tiene que modificar nada de dentro o no sacarle nada. Por ejemplo, si hacen un sort, tienen que cambiar de lugar los elementos, pero sin perder elementos, ni agregarles elementos nuevos. Entonces, una forma de hacerlo es, por ejemplo, guardan el primer tamaño que tienen, después de hacer todo supongamos que esto de acá es su código de ordenación, guardar el segundo tamaño, y después en un if comparan. L1 es diferente a L2, quiere decir que hubo un fallo porque el arreglo se modificó. Una forma también de para qué sirve guardar los largos de los arreglos es eso, lo guardan antes de que empiecen a trabajar con eso y después van a ver si se modificó o no. Y puede ser una primera comprobación de saber si su algoritmo está funcionando bien. Ok, ¿qué consulta tenés? Hola, Dai, ¿me escuchás? Sí, te escucho. No, una consulta respecto a eso, porque estuve viendo varios ejemplos, algunos que usan mat random solo, algunos que lo multiplican, digamos, por el mínimo y máximo, otros que usan la función para maximizar o minimizar el número que dan. Quería saber Claro, si había una forma correcta o son todas válidas, digamos. son todas válidas, sobre todo para este programa. A ver, voy a comentar todo esto por las dudas. No me acuerdo bien cuál era me parece que es math.random. Esto, si no me equivoco, devuelve un número entre 0 y 1. Un número entre 0 y 1. Entonces después hay trucos para hacerlo que devuelva algo entre 0 y 3, 0 y 4. Vos sabés que acá vas a tener un decimal. Después, si vos lo que necesitas es un entero, creo que está la función .sale o floor, algo así. Estaba sale. Que se devuelve el número entero más chico que sea mayor o igual
que el argumento que le pasás. Entonces sería a 6 lo tenés que llamar con estos parámetros. Sería algo así, no sé de qué librería estará, pero algo así. Esto sería para bajarlo al piso, para chequearlo hacia abajo, digamos. Si te devolvió la función un 0.9, te va a devolver 0. Después de la misma función que tenías, esta, si le sumas 3, te va a devolver ahora un número entre 3 y 4. Después, si lo sumas 3 y lo multiplicas algo, te va a devolver alguna otra cosa. Todo eso se puede buscar muy fácil. De hecho, lo puedo buscar ahora. Se busca en general número aleatorio entre 1 y 10. En Stack Overflow, por lo general, va a estar la fórmula genérica para devolver un número entre n y n mayúscula, por ejemplo. Ahora vemos bien cómo se hace. Acá está. Por ejemplo, en internet recomiendan usar esto. mat.floor de mat.random por 10 más 1. El más 1, esto lo que te va a decir es el mínimo número que vas a tener. Porque acuérdate que esto te devuelve entre 0 y 1. Entonces, si a 0 le sumas 1, el 0 es el mínimo, le sumas 1, te va a dar un número mínimo 1. Si acá querés un número entre 3 y 10, pones 3. Y multiplicarlo por 10 lo que va a hacer es transformarlo en entero. Porque esto te devuelve un decimal, va en entero. Va a mover la coma a un lugar. Si te devuelve 0.5, lo que te va a devolver es un 5. O sea, en vez de tener un número entre 0 y 1, vas a tener un número entre 0 y 10. O entre 0 y 9, porque devuelve, no sé si incluye el 1. Tendría que ver bien qué hace esto. Y el floor es, mat.floor, baja también al piso. El mayor número entero menor o igual al número que está por argumento. El mayor número entero que sea menor. Por ejemplo, si es 0,9 va a devolver un 0. Si es 1.5 va a devolver un 1. Entonces el cell era hacia arriba, ¿no? Sí. Devuelve el número más chico, pero que sea mayor o igual que el número por argumento. Eso después va a ser lo que vos quieras. Pero o sea, lo básico, todas estas son cosas que se pueden agregar. Lo básico es esto. Vos a partir de esta llamada a un método puedes hacer lo que quieras. Sabés que esto te devuelve un número entre 0 y 1. Lo podés usar para achicar lo que te devuelve, para agrandar lo que te devuelve con esta fórmula. Acá pones al máximo que querés, acá el mínimo, y vas a obtener esas cosas. Podemos hacer algunas pruebas. A ver que sea así. Vamos simplemente adentro. Vamos a poner. Vamos a ver si devuelve algún número que no estemos de acuerdo. Devuelve un 1, devuelve un 9, devuelve un 10, o sea, el 10 está incluido, y el 0 no, porque ya le estamos sumando 1. Y si ponemos un 0, por ejemplo, devuelve entre 0 y 10 o entre 0 y 9. Hay un 10, el 0 sí está, porque no le sumamos nada, como si se lo sacáramos. No veo ningún 10 por acá, podemos ejecutarlo de nuevo. Una prueba manual. Debe ser no. La ejecuté unas
100 y pico veces, así que no creo que devuelva 10. Esto así devuelve entre 0 y 9. Si lo ponemos así, creo que sí nos había devuelto un 10, ¿no? Vamos a ajustarlo de nuevo. Bueno, para que sea más cómodo de hacer todo esto, lo que se pueden hacer, ahora que saben trabajar con funciones, es crear una función. Pueden tomar un mínimo y un máximo. Y acá directamente, en vez de imprimir algo de esto, lo devuelven. Es un poco más dinámico. En vez de poner un 10, le ponen el máximo. Le ponen 1, le ponen un mínimo. Entonces, después, en vez de estar modificando manualmente cada una de estas opciones y tener que estar llamando todo esto, directamente llaman a su propia función random, en donde le pasan el mínimo y el máximo que quieran. Y después pueden aclarar acá en comentarios el mínimo va a estar incluido, pueden dejarlo algo así. Por ejemplo, incluido, no incluido, algo de esta forma. Entonces saben que el mínimo va a estar incluido dentro de lo que puede devolver la función y el máximo no. Y después directamente cada vez que quieran un número aleatorio entre dos números, llaman a esta función con los parámetros que ustedes quieran. Pero creo que fue mucho por las ramas. ¿Está bien, está mal agregarles más cosas? No, muchos vi que tenían una función como esta y a mínimo y máximo lo que hacían antes de usarlas acá era redondearlas hacia abajo o hacia arriba, depende de donde quieran, por las dudas, el número que hayan mandado por parámetros no sea un entero. Si yo acá quiero hacer que esta función funcione mal, acá mando un 0.2, un 0.4 y a ver qué pasa con esta fórmula de acá. ¿Se mantiene o no se mantiene? Acuérdense que multiplicar por un número menor a 0, por ejemplo, 0.1, lo que están haciendo es dividiendo por 10. Entonces ya no va a funcionar esto de máximo. Ya están tirando todo el número hacia abajo. Entonces por eso es conveniente controlar que estos sean enteros si así lo queremos. Pero como es un programa bastante simple donde nosotros vamos a controlar los parámetros de entrada, quizás no es tan necesario hacer tantos controles. A ver, Sebastián Kiven mandó un pedazo de su código. Ahí está, random, por el largo de las opciones te va a devolver algo de máximo, el largo de las opciones menos 1, porque no está incluido el máximo. Entonces podés indexar directamente después. Perfecto. A ver, voy a copiar y pegar tu código, Sebas, así lo podemos ver bien formateado. Vamos a dar derechos de autor acá. Eso, y antes tenés esto. Supongo que acá tendrá, esto se podría declarar antes. Tenés opciones, y esta es otra forma de hacerlo más dinámico todavía. Generas un número aleatorio entre 0 y el largo. Entonces ya te aseguras de que no te va a devolver, como esto te devuelve sí o sí 0 como mínimo, y multiplicarlo por esto te va a dar como máximo el largo de las opciones. Entonces después lo podés indexar directamente sin hacer menos 1, más 1, controlar que esté entre 0 y el largo de opciones, y nada de eso. Acá no es necesario esto, porque ya está como global, en este caso. Después vamos a ver cómo está. Ah, hiciste lo mismo, es todo lo mismo. Buenísimo. La función, opciones. Ahí va. Tenés las opciones, esto se puede dejar como global para no tener que declararlo cada vez que se llama la función.
un índice aleatorio y después devuelve el índice aleatorio en ese índice, o sea, las opciones en ese índice aleatorio que ya por ecuación, digamos, sabes que como mucho va a ser el largo menos 1, que es el último variable iterable de ese arreglo. Sí, sí se va. Después vi que me lo había mandado todo completo. No sé si se entendió la consulta. No me acuerdo quién me había preguntado. ¿Quedó claro así con esto o la compliqué peor? Eso, sí, sí. Buenísimo. Después ya más adelante van a ver que los números aleatorios verdaderamente no son aleatorios. Tienen un par de constantes dando vuelta por ahí, depende cómo se elijan. Así que conociendo cómo es el algoritmo de Matplotlib se podría llegar a predecir qué número aleatorio va a alargar. Pero bueno, entonces si nadie más tiene una consulta, podemos dejar la clase por acá. Si no, pueden consultar. Estaría bueno. Si no estuvieran tan trucados los casinos. Nos vemos, Sebas. De nada, Nayara. Nos vemos. Sí, Mariano, cualquier cosa consultame y yo te contesto. Buenas noches. Nos vemos, Maggie. ¿Quedó alguna duda, Mati? ¿Querés que preguntar ahora? No, Gaby, perfecto. Ahí estoy cerrando ese ejercicio y ya lo subo. Buenísimo. Gracias. Cualquier cosa me mandas un mail y sacamos Sí, dudas. sí, sí, perfecto. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao.